todos, bienvenidos a este video sobre el derecho y los hechos. Hoy exploraremos cómo estos conceptos se interrelacionan en el ámbito legal. El derecho y los hechos son fundamentales para entender cómo se aplica la justicia a nuestro sistema legal. Para hacerlo más interesante, contaremos con la participación de expertos que nos ayudarán a profundizar estos dos conceptos. Hablemos de derecho. El derecho se refiere al conjunto de normas y reglas establecidas por una autoridad competente, que regulan el comportamiento de los individuos en una sociedad. Estas normas están diseñadas para mantener el orden, proteger los derechos y asegurar la justicia. Ahora, ¿qué entendemos por hechos? Un hecho es un evento o circunstancia que realmente ocurrió y que puede ser comprobada con evidencia. En el ámbito legal, los hechos son esenciales para determinar si se cometió una infracción o un delito. En el proceso judicial, los hechos deben ser probados para aplicar las normas del derecho adecuadamente. Los jueces y tribunales evalúan los hechos presentados por ambas partes y, con base en ello, aplican la ley pertinente para resolver el caso. Por eso, es crucial que los hechos sean claros y estén bien documentados. La justicia depende de una correcta interpretación y aplicación del derecho sobre los hechos. Ya con los conceptos claros, ahora pasaremos con los expertos que nos ayudarán a explicar más sobre el derecho y los hechos. Es un honor dar la bienvenida a uno de los especialistas del derecho, al doctor Luis Daniel Zubiaur Traverso. Doctor, para usted, ¿qué es el hecho? Buenas noches, estimado. El hecho viene a ser en la práctica cualquier tipo de suceso que ocurra en la realidad. Por ejemplo, el hecho de que ahora estemos conversando durante esta entrevista es un hecho común y corriente. Para usted, ¿cuál es la relación que tiene el hecho con el derecho? Muy bien. Cuando el hecho acontecido reviste de características que hacen que pueda tener alguna relevancia o consecuencia jurídica, y estamos hablando de una interrelación. Por ejemplo, cuando un hecho va a generar consecuencias jurídicas, se dice que este hecho tiene relación con el derecho. Por ejemplo, si mañana estás andando por la avenida y sufres el hurto de algo que te pertenezca, ese hecho que es el que te han hurtado algo va a tener consecuencias jurídicas porque va a generar una investigación por la comisión de un presunto hurto contra la persona que haya sustraído el bien que te pertenecía. Entonces, ¿todos los hechos son regulables? No necesariamente. Los hechos que van a tener consecuencias jurídicas deberían regularse. Por ejemplo, los delitos. Los delitos son supuestos de hecho que en determinadas circunstancias califican como sanciones punitivas y que van a ser juzgadas. También tenemos los hechos civiles, los contratos y demás, que también están regulados en los cuerpos legales. Cualquier hecho que pueda generar otro derecho o una consecuencia jurídica tiene una relación propia con el derecho y merece ser regulado. Pero no todos los hechos van a tener consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el hecho de que ahorita estemos reunidos no va a tener ninguna consecuencia jurídica, porque en principio esta entrevista que hacemos no tiene no hay ningún acuerdo contractual previo. Por ende, yo no te voy a cobrar por la entrevista ni yo te voy a pagar por la entrevista. No hay ninguna consecuencia jurídica y es un mero hecho circunstancial que está ocurriendo hoy en día. Entonces, ¿se podría decir que el hecho es un derecho y el derecho un hecho? Como te repito, en tanto haya consecuencias jurídicas, podríamos decir que ese hecho va a generar un derecho. Por ejemplo, el hecho que te sustraigan algo te va a generar en ti el derecho a ir a la comisaría a denunciar ese hecho. El hecho de que tú firmes un contrato con alguien va a generar en ti las obligaciones que estipula ese contrato y que las tienes que cumplir, y la persona con la que contratas también las va a tener que cumplir. Y si se produce el hecho de que no lo cumple, le vas a poder demandar por la vía judicial obligándole a su cumplimiento. Entonces, ¿me podría decir cuál es la relación entre el hecho y el derecho en la práctica del derecho penal? En la práctica del derecho penal, el hecho está circunscrito a la tipificación penal. Si el hecho, la premisa fáctica, está tipificada como delito, va a generar consecuencias jurídicas. ¿Cuál es esta consecuencia jurídica? Que se va a tener que investigar ese hecho porque reviste de connotación penal.
Ahora nos encontramos con otra especialista en el derecho, a la abogada Eviluz Villaverde Espinosa. Doctora Eviluz, ¿usted cree que los movimientos sociales y la opinión pública juegan un papel importante en la implementación del derecho? Definitivamente que sí, porque gracias a la lucha o a estos movimientos de los grupos sociales o los grupos activistas, se dio pase al reconocimiento, nacimiento de determinados derechos fundamentales, como por ejemplo los derechos ambientales, los derechos que protegen a nuestros hermanos de los pueblos originarios, los derechos que protegen a las libertades en la lucha contra la trata de personas, y justamente por una característica muy importante, porque no olvidemos que el poder constituyente emana del pueblo. ¿Podría proporcionarnos un ejemplo de un hecho histórico que haya llevado a la modificación o el nacimiento de derechos fundamentales? Claro, por supuesto. Si vemos desde una esfera internacional, podemos citar la Revolución Francesa, que gracias a raíz de este evento histórico, este hecho histórico, se dio nacimiento al reconocimiento de una gama de derechos fundamentales que le reconocen al hombre y al ciudadano. Y pasando a citar en nuestro plano nacional, podemos citar gracias que a este último hecho histórico lamentable que vino a ser la pandemia por el COVID-19, se dio nacimiento al reconocimiento del derecho fundamental a la conexión o conectividad de Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia vinculante, optó por reconocer este derecho fundamental porque los ciudadanos necesitábamos estar conectados con las instituciones públicas a través de las diversas plataformas virtuales. Eso fue la necesidad o la justificación que se desarrolla en este precedente vinculante donde da pase al nacimiento de este derecho fundamental. Agradecemos a nuestros invitados por su valiosa información. Ahora, analizando sus declaraciones, podemos llegar a la siguiente conclusión. El hecho es cualquier suceso que ocurre en la realidad. Pero si nos basamos en el ámbito jurídico, el hecho solo es relevante siempre y cuando tenga una consecuencia jurídica. Por ejemplo, el hecho de que yo esté hablando con ustedes es un hecho sin relevancia jurídica. Pero si ustedes hubieran pagado un monto de dinero para poder ver el video, ya tendrían un derecho, lo cual podría traer una consecuencia legal. Además, es importante destacar que hay hechos que tienen relevancia histórica y colectiva, que generan derechos. Por ejemplo, la lucha de las mujeres peruanas en el siglo XX para tener el derecho al sufragio, lo cual se ve reflejado en nuestra actualidad porque todos tenemos derecho a votar en elecciones, ya sea para un presidente, un gobernador, entre otros. Muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete y nos vemos la próxima.